En el video anterior vimos unos ejemplos, vimos una interactividad bastante interesante y cómo hay sitios web desarrollados con JavaScript, HTML y CSS logran resultados bastante óptimos y llamativos. Ahorita lo que vamos a ver es cuáles son los pilares del desarrollo frontend y por qué JavaScript se convierte en uno de los pilares fundamentales. Resulta que para desarrollar un sitio web interactivo, nosotros básicamente tenemos el HTML, el CSS y el Java. Cada uno desempeña una función diferente. El HTML lo podemos llevar hacia el lado de los contenidos. Es como si fuera la estructura de nuestro sitio web. Es la parte en la que estamos, es la maquetación. El CSS es lo que nos va a dar o va a enriquecer estéticamente ese contenido. Generalmente el CSS nos da el color, formas, grosores, tamaño de la fuente y llega el tercer pilar o el compañero que es el JavaScript, que es la parte de la lógica. Es el que le aplica lógica de programación a todo, el que permite que se prenda o se apague algún botón, el que nos facilita el desarrollo de la interactividad con animaciones en JavaScript. CSS también tiene pues últimamente, tiene esa posibilidad de adornar los botones y darles como ciertos efectos de animación, pero el que principalmente, el que le da la lógica a todo el sitio web es el JavaScript. Por ejemplo, los buscadores, menús interactivos, transiciones, entradas de textos, por ejemplo, transiciones de entradas de textos y cosas por ese estilo. ¿Cómo funciona esto? El HTML va a ser la estructura. El CSS va a ser nuestra capa de presentación y JavaScript nos va a dar toda la lógica. Cuando nos referimos a la parte al frontend, quiere decir que estamos trabajando del lado del cliente. Entonces JavaScript trabaja del lado del cliente junto con diferentes frameworks que han sido construidos basados en JavaScript. Esto no quiere decir que no haya frameworks de JavaScript por el lado del backend. Por el lado del backend existe algo que se llama el Node.js. El Node.js corre dentro del servidor. Por otro lado, lo que nosotros estamos trabajando es el front-end. Trabajamos por el lado del cliente. ¿Qué quiere decir que trabajamos por el lado del cliente? Que nuestros scripts o los scripts que utilicemos para nuestros sitios interactivos van a correr a través de el navegador web directamente en el computador del usuario. A diferencia del backend que va a correr el script en el servidor. Cuando el código del JavaScript va a ser leído, funciona de la siguiente manera. Primero que todo, para ser leído, ese código necesita tener un ambiente ideal o estar en un ambiente ideal. Este ambiente lo da el navegador web. Cada uno de los navegadores web como Google Chrome, Safari, Firefox, tienen algo que se llama el JavaScript, el motor de JavaScript. Ese motor de JavaScript tiene un pequeño programa que es el parser. Y lo que hace ese parser es interpretar nuestro script, leerlo, revisar que no tenga ningún error para poder ejecutarlo o para seguir corriéndolo. Generalmente cuando encuentra algún error, lo que hace es detenerlo y hasta ahí llegó el proceso. Pero si no encuentra un error, entonces lo que hace es generar un abstract syntax tree y convierte ese lenguaje o esas líneas de código que nosotros escribimos, lo convierte al lenguaje a máquina para que el equipo logre ejecutar los comandos o las acciones que escribimos en nuestro código y se puedan realizar.